2 menos cuarto, un poquito pasadito de 2 menos cuarto de la tarde. En un ratito ya terminamos, pero bueno, vamos a hacer un gran cierre. Un popurrí. Un popurrí de lo que vimos y sobre todo con una intervención especial, una mini columna, podríamos decir. Una presentación de tema, digamos. Muy Vamos a bien. aprovechar que vino Ale también. Salió ayer o antes de ayer un artículo en Infobae que decía que en 1895, porque ahora cuando pasan estas cosas que hay quilombo con el dólar con todo se empieza a discutir el modelo económico. No, bueno, este modelo no sirve, en la tele dice, bueno, ¿qué pasó con la deuda, que esto, que el otro? Y ahí las usinas de pensamiento de las distintas facciones empiezan a producir. Ayer justamente... Y apelar a la nostalgia del pasado. Siempre el pasado se lo termina idealizando a medida que el tiempo pasa y se habla de la Argentina del centenario, de esas cosas que... No el cercano, sino el lejano. Ese es el que siempre, era bueno. Siempre, el que nadie vivió. Cuanto más lejos, más difícil de chequear es. Y es más fácil de idealizarlo. Exactamente. El artículo en Infobae dice que en 1895 Argentina fue el país con mayor PBI per cápita del mundo. PBI per cápita es la riqueza que se genera el país dividido la cantidad de habitantes, te da cuánto es el PBI per cápita. Claro, eso no implica redistribución de... No, eso después, cómo se distribuye es otra cosa. De todas formas, en líneas generales, si uno agarra los 10 países con mayor PBI per cápita, sin ajustar por desigualdad, le da que son 10 países en los que se vive más o menos bien. Si uno ajusta por desigualdad, le da mejor todavía, pero bueno, es un indicador casi universal de bienestar. Estos datos están basados en las estadísticas del proyecto Madison, se llama así por el economista Angus Madison, que murió en 2010, y es un proyecto que recolecta informaciones económicas de todos los países del mundo de largo plazo, digamos. La base está en internet, las bases de datos se pueden descargar de la página del proyecto Madison y uno ahí puede armar sus propios cuadros y ver la evolución de los PBI, etcétera, etcétera. Bueno, en base a este dato, que en 1895 la Argentina fue el país con más PBI per cápita del mundo, quien escribe el artículo dice que la bonanza se ubica entre este periodo virtuoso entre 1880 y 1940. Ahí está el primer error. Justo hasta 1940. Exactamente. ¿Por qué va hasta 1940? Para demostrar que mientras el país fue liberal, todo estaba bien, pero a partir de la década en la que irrumpe el peronismo, ahí empieza la decadencia. Más específicamente dice que con la constitución de Alberdi del 53-60, ahí hubo una clara orientación liberal y el nuevo marco político y legal defendió la libre empresa, mantuvo al Estado apartado del desarrollo productivo, que se limitó a ofrecer el marco jurídico para que se hagan los negocios del capital. Ahí estaba todo bien y el tema duró hasta el 40. Vamos a desenmascarar la primer mentira, ¿no? Si quieres, podés intervenir cuando quieras, ¿eh? Te puedo interrumpir. Me puedes interrumpir cuando quieras. Ah, está bien, dale. No dura hasta 1940. Si uno mira en la forma en que crece Argentina crece mucho entre 1875 y 1899. Recordemos que es el pico del modelo agroexportador. Sí, es el pico de crecimiento de la historia de nuestro país. Nunca crecimos más que en ese momento. Recordemos que con la campaña al desierto, que no era el desierto, sino que era la guerra contra los originarios, que gana el ejército argentino al mando de Roca, se incorpora casi la mitad del territorio en unos pocos años. En un país agroexportador, incorporar semejante territorio trae aparejado que con la misma cantidad de habitantes hay mucha más tierra para cultivar, hay mucho más recursos para exportar y hay mucha más plata. Y rápidamente eso se motorizó por el interés inglés, básicamente. Perfecto, exactamente. Lo que trae como resultado es un pico impresionante de crecimiento del PBI en ese periodo. Después, entre 1889 y 1913, que es el periodo del centenario, del granero del mundo, etc., el crecimiento es muy parecido, casi idéntico, al periodo de 1944 a 1974, que es el periodo en que está el peronismo, y todos los gobiernos que lo suceden, independientemente del sesgo ideológico, del posicionamiento ideológico, todos los gobiernos entre el 40 y el 76 tienen como norte la industrialización del país. Inclusive los gobiernos de facto. Inclusive los gobiernos de facto. Sí, de hecho, durante las épocas que no relacionadas con el peronismo, si bien es una industrialización que nosotros podríamos catalogar de deficiente, porque depende siempre de la empresa extranjera que se viene a radicar, de las inversiones, a grosso modo, siempre es industria en definitiva. Claro. Después, bueno, qué sé yo, en el caso durante el peronismo se intentó fabricar muchos aviones, trenes y demás de acá. Después cuando ocurre el golpe del 55, lo que se hace es reemplazar eso. Bueno, en lugar de hacerlo nosotros,
viene la General Motors y pone una planta en algún lado y eso obviamente te va generando un problema a largo plazo. Pero sí, pero la industria, nunca se borró la industria, quizás como vimos después en el periodo del 76 al 2001, que fue una magnífica carnicería. Exactamente, entonces el peor periodo de crecimiento es 76-2001. Sin embargo, el periodo de 1913-1929 y 1929-1944, que son los dos periodos liberales que en el artículo se incluyen como de la bonanza, el crecimiento del PBI argentino es menor al periodo de 1944 y 1974. Por lo que es falso que en el periodo de bonanza dure de 1875 hasta el 40. No, dura hasta principio de siglo. Después va alternando. La única diferencia del proceso 40-74 es que el crecimiento viene aparejado por una distribución del ingreso más igualitaria, que es lo que permite la industrialización porque genera mayor demanda a los trabajos, genera mejor el mercado interno, genera mayor capacidad de estudio para los obreros que tienen que calificarse, etcétera, como ya lo hablamos en otras oportunidades. Una de las otras imprecisiones o mentiras es que en el 1900 el artículo sugiere que era lo mismo para un inmigrante ir a vivir a Nueva York que a Buenos Aires. En realidad no, eso es una confusión, digamos, porque si bien acá, como decíamos antes, la plata estaba peor repartida, un rico argentino paseando por Europa podía parecer similar a un rico estadounidense, pero la oligarquía estadounidense ya estaba transformada en burguesía, era más numerosamente y tenían más dinero también. No era lo mismo, por eso cualquiera puede darse cuenta que en la Primera Guerra Mundial el rol que asume Estados Unidos no podría haber sido asumido por Argentina, porque Argentina no tenía ni infraestructura, ni tecnología, ni capacidad para ir a librar una guerra al otro lado del Atlántico. Y para suplir todo eso que hasta ese momento desempeñaba Europa en el terreno económico. Claro, en realidad también pasa después de la Segunda Guerra, con los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Pasa que, bueno, Europa no está en condiciones y eso abre una veta para posibilitar un desarrollo nacional. En ese momento Londres quiere pasarle la posta a alguien porque ya no la puede tener y bueno, y Nueva York la agarra, ¿no? Y se da el traspaso de principal potencia imperialista. Bueno, otro de los puntos que no sé cuánto tiempo tenemos, pero tenemos unos minutos más. Otro de los puntos que quería marcar es que cuando habla de qué se puede hacer, ¿no? Porque estos artículos que hablan del pasado, como bien dijo Ale, siempre lo hacen con referencia al futuro. Bueno, en el pasado, siendo liberales, fuimos todo esto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, siempre en la historia oficial, la historia liberal, Jauretche en algún momento habla sobre la cuestión del nacionalismo. El nacionalismo hoy está sumamente bastardeado porque se lo asocia automáticamente a fascismo. Tiene todo un correlato con la globalización, caer en esa conclusión, pero Jauretche decía, ¿no?, en esta cosa de siempre estar pensando que hubo un pasado glorioso y que por algo se destruyó, que es el peronismo lo que lo destruyó según estos muchachos, pero Jauretche decía, el nacionalismo de ustedes se parece a un hijo junto a la tumba de su padre, en cambio el nacionalismo a nosotros se parece a un padre recibiendo a su hijo naciendo. Pero bueno, siempre ellos apelan a eso porque de vuelta es, explicar en detalle las cosas que defienden se avivaría hasta el más tarado y no habría forma. Así que bueno, ellos apelan a toda esa bola de significantes vacíos y de cosas que dicen pero no dicen. Y de ahí van tejiendo. Después empieza a circular una cosa que la empieza a repetir todo el mundo, pero nadie la sabe explicar. Claro, como esto, por ejemplo. Eso como este tipo de barrabasadas. Sí. Bueno, ahí en el momento que tienen que decir qué es lo que hay que hacer, el autor pone, bueno, la Argentina de hoy nos muestra una discusión entre una oposición que propone la más impúdica decadencia, que eso sería la oposición del sector nacional popular, y un oficialismo que manifiesta buenas intenciones y poco más porque considera que no es momento político de algo mínimamente más audaz. Bueno, le recrimina al gobierno no ser suficientemente liberal, ¿no? Dice, bueno, ustedes tienen buenas intenciones, pero tienen que ir más a fondo, echar más gente, achicar más gastos. Hacerlo duradero, digamos. O sea, transformar la sociedad argentina en otra cosa. Exactamente. Pero bueno, fue eso lo que pasó en otros países. Los países que estaban bien como nosotros en el 1900 y ahora lograron... Eso es tan perfecto porque no hubo peronismo. Eso lograron mantenerse bien. Colonizan planetas ahora, nosotros nos quedamos acá. Y cuando uno los va a ver se encuentra que son países que tuvieron estados fuertes, que se preocuparon por la distribución, que se preocuparon por el desarrollo.
acá también se ha hablado ya, pero bueno, países como Noruega, Australia, Canadá, con lo que se nos comparaba mucho a nosotros. A Delucci le gusta mucho Noruega. A mí me gusta mucho Noruega, pero no, bueno, son países que han tenido desarrollos en base a recursos naturales, pero con un Estado fuerte que se encargó de distribuir. Pero no la simple extracción de esos recursos naturales. Ahí está la diferencia. Claro. Acá cuando se nos postula a ver si Argentina tuvo un desarrollo de la mano de la materia prima agrícola. ¿Por qué? Porque alimentaba el taller del mundo que era Inglaterra, que tenía la fábrica, y después, bueno, nosotros vendíamos el cuero y después venía el zapato y todo el producto nuestro se fugaba por las vías de los trenes hacia el puerto y a los barcos y volvía y no volvía a lo mejor en realidad porque volvía un salvavidas de plomo. Claro, exactamente. Y una modo de cierre, digamos, es que el buscar estas respuestas, digamos, a los problemas actuales en soluciones que se plantearon 100 años antes, no tiene mucho sentido porque son mundos que ya no existen. O sea, el mundo que vio el auge de la oligarquía ese era un mundo productivo. Era un no existía quizás la especulación al nivel de hoy, no existía, era por ejemplo, mundo toda la timba financiera. Con el Reino Unido en el centro, y en base a eso se iban armando los distintos mundos económicos periféricos, pero no hay una forma de volver hacia eso. No es cierto que si mañana el Estado argentino pasa a emular las acciones propias de su homónimo de 1900 o de 1880, no va a obtener los mismos resultados porque ni los sujetos sociales ni los contextos económicos son los mismos. Se estaría apelando a un sujeto que no existe para que interactúe en un contexto que tampoco existe. Eso es lo que hablábamos hace 2 semanas cuando yo vine a charlar de la otra nota que habíamos escrito, la de Ya no hay lugar a donde volver. Tenía que ver con eso también. A ver, es algo que es una ley casi de las ciencias sociales, ¿sí? Las cosas no son mecánicas, no vuelven a ocurrir. Y de nuevo, el mundo que vio... el mundo de esa época de la Argentina, de ese desarrollo de la mano de la materia prima, de la extracción y demás, ya no existe, ¿no? Ya hoy no existe más, entonces es una estupidez. Pero, de nuevo, en toda esta maraña, porque uno cuando agarra esas notitas de Infobae y demás, son cosas muy bien escritas, parecen muy bien explicadas, son muy amigables. Y ahí, bueno... ahí es donde prende el chamullo. Los artículos de difusión están diseñados en parte para eso, ¿no? O sea, si trata de difundir una idea de la forma más básica posible, con un montón de adorno, para que quede como obvio, como científicamente lógico. Siempre la apelación al pasado. Es fundamental la apelación a un supuesto pasado glorioso. En realidad, a ver, nuestro país está marcado a fuego por esa dicotomía de miércoles que es civilización o barbarie. La civilización es Europa, es la europeización de Argentina y de Argentina en realidad, porque América Latina es como otra cosa. Es un sector que mira desearían poder arriar el país y llevarlo ahí al lado de Noruega, por ejemplo, pero bueno, no lo pudieron hacer todavía al menos. Pero en realidad es eso, a ver, el peronismo lo que viene a romper es eso, porque al ser un producto autóctono, digamos, algo enraizado en nuestra realidad, viene obviamente a romper un programa de extranjerización de décadas y décadas, que aún con todo, con el cuco del peronismo, con el miedo que le tienen, aún ni siquiera se le ha podido en realidad rajunear, no se le ha podido hacer grandes rajunios, sobre todo a lo más importante, más allá de lo material. No me quiero poner posmo y esas cosas, pero la cuestión cultural es interesante, que es en realidad que es donde hace que después prenda esta pavada que escriben estos muchachos. Es interesante, no se ha podido ni golpear totalmente la matriz productiva oligárquica liberal a lo largo del siglo XX, y tampoco se ha podido hacer un cambio cultural significativo. Tal cual, el tema es que bueno, después, y acá hay una cosa, yo el otro día estaba un poco emparentado también porque son todas estas frases cazabobos que hay, el tema de decir, bueno, la Argentina por alguna razón natural tiene crisis cíclicas. Que eso es una mentira, no está en el ADN del país tener crisis cada 10, 12, 20 años, que un tipo se vaya en helicóptero, que gane este zafarrancho con 3 globos y un par de pavadas. Eso no está, en realidad, a ver, y eso es resultado porque también pasa otra cosa. Dice, bueno, cuando llega el peronismo y cuando llega también el irigoyenismo, que también es chusma, más allá de después de lo que el radicalismo haya hecho, llega eso y
Y me olvidé lo que estaba diciendo, perdón. Que viene a romper con la tradición. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? En algún momento hubo un rumbo científicamente, racionalmente planificado de Europa. Al que hay que volver. Al que nunca hubo que salirse, en realidad, y vienen de golpe, viene la barbarie, viene la cosa esta del peronismo, la indiada, que lo único que quiere es gozar, lo único que quiere es vivir de arriba, vivir de joda, y bueno. Bueno, hicimos el cierre dignamente. Muy bien, muy bien. No sé si hay algo más que agregar, nos queda un minuto. No, de mi lado no sé si Ale lo cerró bastante bien, pero si quiere... No, está, si ya él dice que está cerrado. Es él el que sabe. El comandante. Yo voy zanateando, ¿no? Yo no hablo de numeritos, aparte, ¿viste? A mí esas cosas no se me dan, ¿no? Nada, más del palo de Gramsciano, de Ale. Claro, toda esa zaraza que también, que si uno se pasa de roja con eso, tampoco hace bastante mal también. Bueno, gracias por venir, Ale. No, gracias a usted. Me escucho medio metalizado, pero creo que yo te escucho bien, también. Bueno, muchas gracias, Emiliano De Lucci. Digamos que en producción está Christopher Cardalelli, alias Wally. En la coordinación de piso está Leticia Leibelt. Y en la operación técnica está Diego Durso. Recuerden que nos pueden escuchar el día de mañana de 12 a 14 horas por la 90.7, que es la FM Freeway. Y también los días lunes de 22 hasta la medianoche por Vender FM. Las redes, porque ya me olvidé en el principio del programa, no las dije, que es @todosola_cueva. Claro, es @todosola_cueva en Twitter, también en Instagram. Nos pueden escuchar como nos pueden ubicar como Todos a la Cueva en Facebook y también como Todos a la Cueva en YouTube. Y creo que no me olvidé nada más. Estamos medio atrasados con la hora, así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Todos a la Cueva. Chao.